Ustedes saben que, bueno, pues el trabajo a veces conlleva algunas, pues ahora sí, algún tiempo que debo de dedicarle también al trabajo. Entonces, bueno, pues ya estamos aquí, esperemos que se vayan conectando. Muchísimas gracias, ya son las 6:24 de la tarde. Eh, pues hoy vamos a hablar de un tema que no se ha podido hablar en un tiempo. Primeramente, bueno, pues ya saben, a mí me encuentran en mis redes sociales, en Facebook, en la página oficial como Equitas et Justitia per Humanis, en Instagram como Equitas et Justitia per Humanis, en YouTube igual como Equitas et Justitia per Humanis. Es decir, ustedes pueden suscribirse al canal más adelante para que no pueda verlo en vivo, pueda ver la repetición. El día de hoy vamos a hablar sobre las cuestiones de la interdicción. Sí, el día de hoy vamos a tener música de fondo de Paganini. Obviamente quiero comentar lo siguiente: no poseo los derechos de autor. Esto es obviamente por las reglas que pone el señor Facebook para evitar que nos vayan a silenciar el video en algunas partes, obviamente por el copyright, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido no poseo los derechos, únicamente se utiliza la música como de fondo. Ahora bien, como les decía, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la interdicción. Ahora sí, bueno, este tema es bastante complejo, tiene bastantes controversias, algunos pros, algunos contras. Para muchos de ustedes no les sonará tanto, para otros sí les sonará, y para algunos van a pensar que son cuestiones de discriminación. Obviamente por todas las reformas que la ley nos maneja por los derechos humanos. Pero bueno, como yo les comentaba lo siguiente. Ahora sí. Estoy transmitiendo directamente de la página de Equitas et Justitia, como también de mi Facebook personal. Algunos incidentes han ocurrido en días pasados, de lo cual únicamente voy a manifestar que ya se tomaron las medidas conducentes legales por algunas situaciones que por ahí estuvieron pasando. Sí, ya más adelante daré más detalles, pero por lo mientras pues vamos a darle entrada al tema de hoy, que es bastante interesante. Un saludo a la doctora Laura Hernández, a todas las personas de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un saludo al Masón Agrio, un saludo al Anunnaki Agrio, entre otros. También, bueno, pues recordarles nuevamente que el logotipo de Aequitas et Justitia per Humanis fue elaborado por Odelot Production, es decir, el niño Odelot, Sir Odelot o Eduardo Arellanes, así que pues muchísimas gracias a él. Como bien les decía, vamos a entrar al tema de hoy. Es un poco extenso, pero voy a tratar de no llevarme más de los 60 minutos que casi siempre se han utilizado. Así que bueno, pues vamos a comenzar con esto. Hoy voy a comenzar con una frase que a mí en lo personal es bastante interesante y casi siempre la utilizo. Es Fiat Justitia et periat mundus, que quiere decir que se haga justicia aunque perezca el mundo o aun cuando el mundo perezca. ¿Qué quiere decir? Bueno, la justicia no se trata de darle cada quien lo que se merece, que eso es de primer año de la licenciatura de Derecho. Justicia la podemos ver de otros conceptos. Uno de ellos es poder vivir respetando la integridad de otros también. Esta frase se la podemos ahora sí... le podemos reconocer esta frase a Casio en el Imperio Romano. Él la utilizó en algunos aspectos del derecho romano. Ahora bien, ¿por qué con esta frase inicio? Bueno, al hablar de interdicción, antes de comenzar con ello, es una figura jurídica la interdicción de la cual vamos a hablar, y que obviamente se emplea esta frase de fiat,
Justitiae et peret mundus. Que bueno, la justicia se haga aunque perezca el mundo o aunque el mundo perezca. Porque muchas ocasiones nos enfrentamos en la vida cotidiana desde la antigüedad hasta la actualidad en muchas injusticias. Muchas ocasiones los mismos familiares o personas que no son familiares se aprovechan constantemente de que las personas desconocen de sus derechos legales o incluso de aquellos recursos jurídicos que se pueden entablar para su bien o para el bien de algún otro familiar que es un bien tutelado, como se comenta, ¿sí? Voy a tratar de utilizar un lenguaje no tan técnico para que ustedes lo puedan entender un poquito más, ¿sí? Esta frase se utiliza en el Imperio Romano porque es desde ahí donde ya nace formalmente el derecho. Aunque bien es cierto que las leyes ya se utilizaban desde antes, como el Código Hammurabi, entre otras culturas, lo cierto es que para los romanos, una vez que constituyen a los paterfamilias o estas instituciones familiares, bueno, entonces empiezan a tomar ciertas medidas, se crean ciertas normas y se crea el Código Civil como tal. Entre ellos se crean diferentes normas, aparte de las normas jurídicas, diferentes figuras jurídicas para las personas. Entre ellas, bueno, recuerden que a las mujeres no se les reconocían derechos como tal, como personas. Pero también lo cierto es que entre las figuras jurídicas que se formaron en el Imperio Romano, una de ellas es la interdicción. Interdicción, esta palabra viene del latín o proviene del latín y es interdictum, que significa, ahora sí, más bien se refiere a la pérdida o a la suspensión de derechos civiles establecidos por la ley para personas mayores de 18 años o personas que ya tengan la mayoría. En ese entonces, cuando hablábamos de la antigüedad, se tenían diferentes reglas para una mayoría de edad. En algunos países la mayoría de edad es a los 21 años para realizar tener ciertas capacidades jurídicas. En algunos otros países desde los 18 años. En nuestro país, vamos a hablar de México, esta figura jurídica que trata de la pérdida y o de la suspensión de derechos civiles que establece la ley, como bien lo establece nuestro Código Civil. También hay un Código Civil para el Estado de México y los códigos civiles que rigen a cada estado. Ahora bien, hablábamos de esta parte. Esta es una figura jurídica donde se trata de la pérdida o de la suspensión de derechos civiles que pueda tener una persona. En nuestro país, si bien es cierto, tenemos la mayoría de edad y adquirimos ciertas capacidades jurídicas, es a los 18 años, pero también es cierto que no tenemos todas las capacidades jurídicas para realizar todos los actos en ese momento que son actos jurídicos. Porque una cosa es llegar a esa mayoría de edad donde tú puedes decidir qué hacer con tu cuerpo y qué no, ¿sí? Tú puedes decidir qué estudiar, qué no estudiar y en qué trabajar. Pero también es cierto que no todas tus capacidades jurídicas las puedes llevar a cabo en ese lapso de los 18 años. En algunos lugares todavía de aquí del país es hasta los 21 años, porque a los 18 años normalmente todavía no se tiene un trabajo estable. Entre los 21 y 25 años de edad es cuando uno empieza a adquirir ya una preparación más formal y un trabajo más estable. Por tal motivo es que entonces hay actos que se pueden realizar y otros que no se pueden realizar. Entre ellos es un arrendamiento, es decir, que tú puedas rentar una vivienda
legalmente con ciertos requisitos. Otra, la adquisición de un inmueble, es decir, de una casa, de un departamento, asimismo la adquisición de un automóvil o de cierto tipo de préstamos. Normalmente esos actos se llegan a realizar a partir de los 21 años de edad hacia los 25. Antes es un poco difícil que algunos bancos te permitan tener tarjetas de crédito, que bueno, ahorita con las nuevas ahora sí reformas que ha habido en cuanto a los derechos humanos y la no discriminación y la violencia de género, bueno, algunos han accedido a que ciertos actos jurídicos se lleven a cabo desde los 18 años. Ahora bien, el día de hoy, ¿por qué hablo de este tema que es la interdicción? Que es referente a la pérdida y o suspensión de derechos civiles que nos establecen las leyes de cada país, de cada estado y principalmente de México, es por lo siguiente. Hay algunas personas que muchas ocasiones pues ya tienen familiares en una edad avanzada o en lo que es una persona, un adulto mayor, o que incluso tienen hijos, hermanos, familiares o esposos que por algún motivo llegan a tener algún tipo de discapacidad o algún tipo de enfermedad incurable y que ya no les permite hacerse cargo de tomar sus propias decisiones ni de ser personas independientes. Quiero asentar lo siguiente. Una interdicción es completamente diferente a un juicio de pérdida de patria potestad, como tal, y de guarda y custodia. No son lo mismo. Hay algunos abogados que desconocen este tema en cuanto a la diferencia de una guarda y custodia, de una pérdida de patria potestad y de una interdicción. La interdicción son juicios especiales, juicios que no son tan sencillos de llevar por su complejidad y que no cualquier persona puede tener los medios suficientes para llevar este tipo de juicios, y no en todos los casos se pueden llevar. Ahora bien, aquí la gran diferencia es que la guarda y custodia y la pérdida de patria potestad también son figuras jurídicas, pero que únicamente se llevan a cabo con la minoría de edad, es decir, cuando hay menores de edad que no tienen una capacidad jurídica para su toma de decisiones ni ser independientes. Mientras que el juicio de interdicción se da en la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque la persona ya recobra, o ya más bien no recobra, obtiene todos sus derechos jurídicos y en los que puede llevar a cabo ciertos actos que antes no podía. Y una vez que llegan a esta mayoría de edad y entonces tienen alguna discapacidad o algún tipo de enfermedad, es cuando otra persona, que es un tercero, puede ahora sí presentar un juicio de esta índole y demandar una declaración de interdicción. No nada más es demandar una interdicción, es que se solicita ante un juzgado de lo familiar la declaración de una interdicción de una persona que ya tiene una mayoría de edad, ¿sí? Ahora bien, los objetivos principales de este tipo de juicios son: es una condición declarada por un juez de lo familiar en la cual una persona mayor de edad carece de una capacidad para tomar decisiones de manera independiente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hablábamos bien. Tú le tienes que acreditar al juez de lo familiar que esa persona no tiene la capacidad ni jurídica ni natural como tal, o una capacidad intelectual para tomar decisiones por sí mismo, que sean decisiones que le convengan a esa persona. ¿Cómo va esto? Bueno, ahora bien, nuestra
legislación mexicana establece que la interdicción como tal en menores de edad en menores de edad con discapacidad solamente son algunas restricciones como tal porque hay una persona que los está cuidando o que es un tutor como tal, que pueden ser los padres, los abuelos o un familiar. Pero una vez que llegan a la edad de los 18 años y adquieren esas capacidades jurídicas, en ese momento, si la persona sigue sin una capacidad intelectual adecuada para poder llevar a cabo ciertos actos jurídicos y no poder tomar ciertas decisiones jurídicas, entonces es en el momento en que la otra persona puede interponer un juicio de esta índole. Ahora bien, como bien yo les decía, la interdicción se ha venido manejando desde la antigüedad, pero no es un tema tan conocido. Más sin embargo, en algunos otros países sí la interdicción o este tipo de juicios se llevan a cabo constantemente. Ahora bien, esta parte de la interdicción, cuando nace en Roma y llega a nuestro país, existen diferentes tipos de interdicción, ¿sí? Normalmente está la interdicción en cuanto a la posesión, es decir, para impedir los actos de quien lesiona o turba el ejercicio de la posesión, es decir, que a lo mejor la persona tiene alguna propiedad o ciertas propiedades y que por algún motivo ya no tiene esa capacidad jurídica y esa capacidad intelectual para tomar decisiones en cuanto a sus propiedades. Para no verse lesionado o violentado, existe esta parte de la interdicción de retener esa posesión y que se nombre a una persona que es un tercero, para que cuide los bienes de esa persona a la cual se solicita se le declare en estado de interdicción, o es decir, en estado de que la persona se encuentra con una discapacidad para poder tomar decisiones y ser independiente o hacerse cargo de sí mismo. Luego, existe otra parte de la interdicción que es una acción de recuperar una posesión. Existe también esa parte de la interdicción en la cual se emplea y obviamente se entabla ante un juzgado para poder recobrar esas propiedades de las que fue despojado la persona a la que se le va a declarar una interdicción, ¿sí? Y otra para poder adquirir cierto tipo de posesiones. Es decir, cuando una persona llega a esa mayoría de edad y obviamente no puede realizar ciertos actos jurídicos, entonces tiene que venir un tercero en su representación. Para que esa persona sea un tercero, tiene que ser ante un fedatario o ante un juzgado para que se nombre un tutor o un curador. Para que esta figura de interdicción se dé como tal, obviamente tenemos que hablar también de la parte del parentesco, ¿sí? Así como también de una violencia. ¿Por qué? Bueno, existen casos en que la ley nos establece que para poder acreditar la interdicción o el estado de interdicción de una persona, primero se debe de reunir ciertos requisitos indispensables para poder llevar a cabo un juicio de esta índole. La interdicción, más allá de que se va a hacer una declaración por una discapacidad, ya sea visual, intelectual, auditiva, motriz, también lo es que la interdicción se da en los casos cuando hay una muerte cerebral de una persona
que sigue con vida mediante un respirador, o también cuando hay una persona que tiene ya una enfermedad degenerativa como lo es el Alzheimer, el Huntington, que son enfermedades degenerativas que van haciendo que las neuronas, médicamente hacen que las neuronas de la persona vayan muriendo y vayan perdiendo la noción del tiempo, que vayan teniendo incluso lagunas mentales, ahora sí, es decir, que empiecen a perder esa retención en cuanto a la memoria. También el juicio de interdicción se puede plantear cuando una persona que ya tiene una edad avanzada, es decir, arriba de los 70 años de edad, pues ya no tiene las mismas capacidades, tanto físicas para verse por sí mismo o para tomar ciertas decisiones. Se les declara, se les solicita al juez que se les declare una interdicción por lo avanzado de su edad, y que bueno, se les nombre una persona que sea el tutor o el curador para que de esa manera cuide de sus bienes e incluso de su persona. Cuando existe una enfermedad de Huntington, cuando existe una enfermedad de Alzheimer, no importa si la persona tiene 18 años, 20 años, porque ya existe una enfermedad. Ahora bien, la legislación civil de la Ciudad de México tiene ciertos fundamentos legales para poderse llevar a cabo una interdicción. Ahora bien, primero para que tú puedas acreditar una interdicción, tiene que ser lo siguiente. En algunos casos tienes que acreditar un parentesco con la persona a la que le vas a solicitar a su señoría la declare como interdicta. En otras ocasiones, si tú no tienes un parentesco, entonces acudes al DIF, estos centros de ayuda del DIF, que es de integración familiar, para que entonces ellos te canalicen al área específica y de esa manera una persona que puede ser un trabajador social, entonces lleve a cabo esta situación. La interdicción también se da en personas en estado de abandono o en estado de calle, es decir, personas que viven en la calle como indigentes. También se da la interdicción cuando existe una persona que en este sentido padece de alguna dependencia, algún fármaco, algún psicotrópico, de alcoholismo, incluso aquellas personas, si no mal recuerdo, la melomanía también, que son personas, bueno, que les gusta apostar, y entre otras cuestiones, porque una persona cuando ya tiene ciertas comportamientos muy seguidos que lesionan tanto su propia persona, sus propios bienes, como los de su familia, entonces los familiares, en este caso el cónyuge, los hijos, los hermanos, los padres, pueden abrir un juicio en materia familiar donde le soliciten al juez de lo familiar que los declare como interdictos. ¿Por qué? Porque ya están sufriendo una adicción que no es tan sencilla de combatir. Hay diferentes grados de interdicción. La interdicción puede ser temporal y puede ser definitiva. Normalmente la temporal se da cuando las personas padecen algún tipo de adicción y se les suspenden sus derechos civiles que nos establece la ley y la Constitución para realizar ciertos actos jurídicos en lo que ellos tienen una rehabilitación y sean nuevamente valorados.
Esto es cuando la persona, como yo les comentaba, padece de un alcoholismo, de un tabaquismo excesivo, incluso hay una enfermedad en la que las personas roban no por necesidad, sino porque ya es una dependencia o es una adicción tanto psicológica como una adicción que su mismo cerebro está produciendo ahí una sustancia además, o a veces no está produciendo las sustancias que debería de producir y que las neuronas no hacen la suficiente conexión, y eso hace que tenga comportamientos obsesivos compulsivos para el hurto. También lo es que se da cuando las personas padecen, como yo decía, alcoholismo, drogadicción, melomanía, que es decir, que ponen en riesgo la pérdida de los propios bienes y de los bienes de otros. También se puede solicitar una interdicción. En este sentido, son interdicciones, como yo les comentaba, ahora sí, temporales, ¿sí? Únicamente por un tiempo, en lo que se viene una rehabilitación y una nueva valoración para que estas personas vuelvan a adquirir sus capacidades jurídicas. Hay otras interdicciones que son definitivas como tal. ¿Cómo es esto? Eh, Cuando hay personas con una discapacidad motriz, auditiva, intelectual y audiovisual, muchas veces se les nombra un tutor o un curador. Ahorita les voy a explicar eso. ¿Por qué? Porque no van a poder tener sus capacidades al 100% y muchas veces no van a poder comprender los alcances jurídicos que se llevan en ciertos actos. No es discriminación, porque algunos se pueden sentir atacados. Yo no estoy hablando de que se les discrimine, o que muchas veces hay personas que dicen que son o que les llaman personas con capacidades diferentes. Eso no existe. Son personas que sus capacidades no están al 100%, y aunque sí pueden realizar ciertas actividades, también lo es cierto que no tienen la capacidad total de comprensión para realizar ciertos actos jurídicos. No quiere decir que no lo puedan hacer, sí lo van a poder realizar, pero para esto se les nombra a una persona como representante para que él pueda llevar a cabo todos esos actos jurídicos y cuide de los bienes tutelares de estas personas, es decir, tanto de sus derechos como tal, sus derechos humanos, sus capacidades jurídicas, como de aquellos bienes o posesiones que pudieran tener y o propiedades, ¿sí? La interdicción también se da cuando hay una persona que ya padece de alguna enfermedad degenerativa y que tiene propiedades, pero que probablemente esté casada o haya contraído matrimonio y el cónyuge haya fallecido y le sobrevivan los hijos, ¿sí? Entonces, obviamente, pues ya no tienen la capacidad para hacerse cargo ni tomar decisiones, y en ese sentido también se puede llevar a cabo un juicio de esta índole, que es de interdicción. Les voy a poner un ejemplo que hace poco me llegó, ¿sí? A una persona, un familiar, pues tiene una enfermedad degenerativa. Bueno, tiene dos enfermedades degenerativas. Una de ellas es Huntington y otra es Alzheimer. En la primera, su cuerpo pierde una... ya no tiene las facilidades motrices para controlar su movimiento. En otra, que es en el Alzheimer, entonces pierde la noción de la memoria. En una ya no puede controlar el movimiento que pudiera tener, que es en Huntington, y en el Alzheimer pierde la noción del
momento en el que está viviendo, ni reconoce a las personas o reconoce ciertas circunstancias de vida, lo cual le trae confusión. En este sentido, un abogado o abogada le comentó que tenía que hacer un juicio de guarda y custodia y pérdida de patria potestad. Lo cierto es que no existe en personas mayores ese tipo de juicios. Los juicios es una declaración de interdicción. ¿Por qué? Porque ya tiene una enfermedad médicamente comprobada, que es una enfermedad o enfermedades degenerativas que ya no le permite tomar ciertas decisiones ni el control de sí mismos. En ese sentido, un familiar puede ser el tutor de las personas. Ahora bien, ahora sí, vamos a entrar a otra parte de lo que es el juicio de interdicción. El juicio de interdicción está establecido, ahora sí, en el Código Civil para el Distrito Federal, como en el Código para el Estado de México, ¿sí? En ese sentido, la interdicción en el código, que es para el Distrito Federal o Ciudad de México, está establecido desde los artículos 635 al 640 de la misma ley. En el artículo 635 nos establece: son nulos todos los actos de administración ejecutados y los contratos celebrados por los incapacitados sin la autorización del tutor, salvo lo dispuesto en la fracción cuarta del artículo 533. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona que tiene la mayoría de edad, pero que no tiene las capacidades jurídicas ni esas capacidades intelectuales y mentales para llevar a cabo un acto o contratos de cierta índole jurídicos, se puede solicitar la nulidad, y legalmente son nulos los contratos de un principio. ¿Por qué? Porque la otra parte con la que se celebra un contrato o un acto jurídico con una persona que sus capacidades no están al 100% para comprender el acto del cual se está llevando a cabo, entonces él se está aprovechando y está causando una lesión. En ese sentido, se realiza la nulidad como tal. Luego, en el artículo 636 nos establece: son también nulos los actos de administración y los contratos celebrados por los menores emancipados, si son contrarios a las restricciones establecidas por el artículo 643. Ahora bien, un contrato que sea firmado, que se haya llevado a cabo con un menor de edad, también es nulo, ¿sí? Porque aparte de que no tiene las capacidades jurídicas, obviamente para ello está un tutor legal, que puede ser el papá, la mamá o algún familiar. Ahora bien, el estado de interdicción, como yo les había comentado, al ser una figura jurídica en la cual se puede suspender o perder los derechos jurídicos de las personas, para que pueda abrirse un juicio de esta índole, hay diferentes circunstancias. Entre ellas, hay que acreditarle si tienes algún parentesco o no al juez de lo familiar. Este tipo de juicios no se puede llevar a cabo en otra autoridad. La única autoridad competente es el juez de lo familiar. De ahí en fuera, si ustedes pretenden llevar un juicio de esta índole en cualquier otro tribunal o en cualquier otra autoridad que no sea la autoridad competente de la materia familiar,
no les va a servir de nada. En el juicio de interdicción, lo primero es, para que se pueda llevar a cabo, contar con los documentos oficiales necesarios para demostrarle al juez, comprobarle hacia quién le está solicitando se declare la interdicción, ¿sí? 2, que tú acredites la personalidad con que te ostentas o quién es la persona que está entablando un juicio de esa índole. 3, que acredites el parentesco que tienes o qué es lo que te afilia a esa persona. Entre el parentesco, la ley nos establece en el artículo 292, la ley solo reconoce como parentesco los de consanguinidad, afinidad y civil. Es decir, los de consanguinidad o consanguíneos son los padres y los hermanos e incluso los familiares dentro del cuarto grado, tíos y primos. Luego, los de afinidad, que pueden ser hermanos que pudieron ser adoptados, pero que tienen el mismo o los mismos apellidos. Y el civil, cuando tú contraes matrimonio. Cuando tú contraes matrimonio, entonces la persona con la que estás llevando a cabo ese acto jurídico te está uniendo a esa persona, ¿sí? Ahora bien, tú debes de acreditarle con qué personalidad te vas a ostentar para entablar un juicio de esta índole. Ahora bien, no todos los juicios de interdicción se entablan de las mismas maneras. Todos son mediante una demanda, ¿sí? Pero, ojo, depende de la situación legal que tenga la persona a la cual se le va a solicitar, se le declare como interdicto, es como se va a entablar el juicio en materia familiar, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, cuando existe una violencia o una posible violencia, se tiene que aparejar para que haya una declaración de interdicción. Cuando se acredita que la discapacidad es de nacimiento, entonces es un poco diferente. Un ejemplo de ello se los voy a poner. En una situación donde las personas que son propietarias de ciertos inmuebles tienen hijos, que ambas personas, que es papá y mamá, padecen de enfermedades degenerativas y que en su vida han realizado un testamento, es decir, no tienen testamento alguno, donde dejen legalmente una manifestación de a quiénes o cómo se van a repartir sus bienes, y uno de ellos fallece, ¿sí? Es decir, muere primero y también de esa manera deja intestados sus bienes, pero se presume que una o alguno de los hijos o varios de ellos les provocan cierto tipo de violencia y que no se hacen cargo de ellos, y que al mismo tiempo les restringen las visitas a los demás familiares, en este caso a los demás hijos que son hermanos. De esa manera, si se presume una violencia, para que se pueda declarar interdicta a la persona que sobrevive, se tiene que aparejar con una denuncia por violencia, no solamente en materia familiar, también
en materia penal. ¿Por qué? Ejemplo, estas personas tienen varios hijos. Fallece el papá, queda la mamá, la cual tiene una enfermedad degenerativa, ¿sí? Ahora bien, alguno de los hijos les restringe las visitas a los otros hermanos, ¿sí? No les permite el acceso al inmueble, no les permite poder hablar con la mamá. Los corre del inmueble, les cambia chapas, absolutamente cambia todo, para que de esa manera ellos no tengan acceso, ¿sí? Luego, en ese sentido, para que tú puedas proteger los bienes tutelados de la persona, que es el adulto mayor, tienes que acreditarle al juez de lo familiar el grado de interdicción y el por qué. No solamente es demostrarle que padece una enfermedad, también para que se pueda declarar una interdicción en ese sentido cuando es una persona de adulto mayor y que te demandan aparte los alimentos a ti, la persona que te está restringiendo las visitas. En ese sentido, tú tienes que entablar una denuncia en un ministerio público por violencia a un adulto mayor. Una vez que se levanta una denuncia por violencia mayor a un adulto y violencia de género, entonces, una vez presentada, tú vas a darle entrada a un juicio de interdicción, es decir, le vas a solicitar al juez de lo familiar que declare en estado de interdicción a tu familiar. Una, porque padece una enfermedad. Dos, porque se presume que está sufriendo de una violencia por parte de la otra persona. En este caso, ¿por qué? Porque entonces se pierden los derechos como presuntos herederos y entonces tú estás obligado no solamente a perder esos derechos, a dar alimentos para la persona que está enferma, como también alimentos a la persona por cuidar del enfermo. Entonces, en ese sentido, cuando existe un caso como el que les estoy comentando, donde las personas que son adultos mayores padecen de enfermedades y jamás han hecho un testamento y uno de ellos fallece y alguno de sus familiares, hijos o alguien les restringe las visitas a otros, entonces, en ese sentido, para que tu juicio de interdicción tenga la fuerza suficiente, debes de presentar una denuncia ante el Ministerio Público por violencia de género y violencia de adulto mayor. Ahora bien, dejando un poquito esa parte, el juicio de interdicción también se hace de la siguiente manera. Cuando tú tienes los elementos necesarios para acreditarle a un juez de lo familiar que a la persona a la que le vas a solicitar que se le declare interdicto padece de alguna enfermedad degenerativa o de alguna discapacidad, ya sea intelectual, ya sea auditiva, ya sea visual o motriz, debes de tener todos los diagnósticos necesarios con los que le acredites la acción que estás realizando. Ahora, para darle entrada a un juicio de interdicción es de la siguiente manera. Presentas tu denuncia en materia familiar, es decir, ante un juzgado de lo familiar, y vas a anexar todos los documentos que tú tengas en ese momento o los diagnósticos que hayan confirmado el tipo de discapacidad que padezca esa persona a la cual está solicitando se declare en estado de interdicción. Luego, se estudia tu escrito inicial de demanda, debe de tener ciertos requisitos que la ley nos establece y posteriormente le va a recaer un acuerdo. Entre ellos, este
tipo de juicios, obviamente tienen que llevarse a cabo ciertas notificaciones. Como es un juicio del estado civil de las personas y de la familia, forzosamente se le da conocimiento al Ministerio Público adjunto al juzgado de lo familiar, para que él esté enterado y él manifieste algo que en su momento el Ministerio Público lo manifestará. Ahora, una vez que se le da una notificación a la parte a la que se le va a declarar como persona interdicta, al Ministerio Público, también se tienen que llevar a cabo ciertos estudios, y tú en tus pruebas que vas a ofrecer debes lo siguiente: debes de ofrecer periciales especiales en cierto tipo de materias. ¿Por qué? Aun cuando tengas los documentos con los que tú puedes acreditar la acción que estás llevando a cabo, no son suficientes para que el juez de lo familiar pueda declarar una interdicción de la persona que tú estás solicitando. Esos van a servir como pruebas documentales, ¿sí? Tienes que ofrecer también testimoniales, ¿sí? Es decir, vas a ofrecer una prueba testimonial, es decir, personas a las que les conste desde qué momento comenzaron o han tenido esa discapacidad, ¿sí? Luego, tienes que ofrecer la inspección, es decir, que vayan al inmueble para que vean el modus vivendi, es decir, la manera de vivir de la persona, y que ya no puede hacerse cargo ella misma de sí mismo, es decir, de su persona y de ciertos actos, pero que en el lugar donde tú la vas a tener o los cuidados que tú le vas a dar van a ser los indispensables para que esa persona tenga un desarrollo integral suficiente o una calidad de vida suficiente. Luego, vas a ofrecer, o el abogado que conoce de esta materia sabe que se deben de ofrecer como pruebas periciales, una pericial médica, una pericial en psicología, una pericial en neurología. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer estudios médicos con los que le acrediten y rindan un dictamen en el que le hagan conocer al juez de lo familiar sus conclusiones a las que llegaron, ¿sí? Luego, una vez que se han llevado a cabo esos dictámenes como tal, viene otra parte que es un estudio socioeconómico. Es decir, más allá de ver cuál es la situación económica de la persona, se lleva a cabo mediante un trabajador social adscrito al juzgado de lo familiar para que vea las condiciones en las que vive la persona independientemente de la inspección. Estas personas que son trabajadores sociales adjuntos al al juzgado de lo familiar hacen lo siguiente: tienen pláticas especiales tanto con las personas que están solicitando se declare un estado de interdicción, como a la persona a la cual se le deberá de declarar interdicta. Para que ellos vean esas capacidades de facilidad de palabra, de convivencia que se tienen. ¿Por qué? Tal vez si la convivencia no es la más adecuada con la persona que solicita ser el tutor o el curador, se puede llamar a otro familiar o a un tercero o incluso a un trabajador social adscrito para que sea el representante de la persona a la cual se va a declarar interdicta.
Este tipo de juicios tiene su complejidad, no es tan sencillo. Si no hay una contraparte que se oponga a esa declaración de interdicción, el juicio es más rápido. Pero si existe una contraparte que se oponga a que se declare interdicta a una persona, o incluso el mismo interdicto se opone y él solicita la representación del DIF como tal, entonces se va a llevar un proceso mucho más tiempo, ¿sí? No es un juicio tan sencillo, es un poco desgastante, pero también sirve para cuidar los bienes jurídicos de las personas con algún tipo de discapacidad. Ahora bien, yo les comentaba que es un tema bastante delicado. ¿Por qué? De acuerdo a los derechos humanos, de acuerdo a las convenciones internacionales de derechos humanos, incluso de las personas que tienen una discapacidad y que han sido, se ha llevado a cabo la inclusión de estas personas para un trabajo, para realizar ciertas actividades y tener una vida normal como todos, también lo es que cuando no comprenden el alcance de ciertos actos, sí necesitan un representante. Hay una serie de jurisprudencias que se han llevado a cabo sobre estos estudios de la interdicción. Para algunos, la interdicción para algunas personas es un acto de discriminación porque piensan que el hecho de declararse interdictos ya no podrán llevar a cabo una vida pues, lo más normal posible. Para otros no se ve como, para algunos juzgadores, es decir, para algunos jueces de algunos tribunales, no lo ven como una discriminación, lo ven como un apoyo para esas personas, porque a pesar de que puedan aprender oficios, profesiones y puedan trabajar, también lo es que al necesitar un representante, quien sea el que firme por ellos y vele por sus propios intereses, para que ellos no se vean lesionados, es una medida de protección legal hacia estas personas que pueden tener un tipo de discapacidad o a la cual se les va a declarar una interdicción. Como bien yo les decía, hay algunas jurisprudencias que comentan que la interdicción es armonizable en la Convención de los Derechos de las Personas. Hay otra jurisprudencia que habla que no es armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Más allá de ello, obviamente hay que estar conscientes que la interdicción, como yo se los comentaba, puede ser temporal y puede ser definitiva. En ese sentido, bueno, para que ustedes puedan tomar la mejor decisión al conocer de este tema, cuando tengan un problema de esta índole, deben de preguntarle al abogado que les va a brindar la asesoría la diferencia entre cada una de ellas. Yo aquí les expongo lo general de este tema porque son temas muy complejos, temas muy largos, pero lo manejo de tal manera en que ustedes puedan conocer de esta situación. Por si ustedes lo están viviendo o tienen algún familiar que esté pasando por una situación así, bueno, que conozcan realmente qué es la interdicción. Es un juicio en el que sí, se pierden las capacidades jurídicas de manera temporal o definitiva, pero que también es un conjunto de normas establecidas por la ley con el principal objetivo de proteger sus bienes tutelados, es decir, que no se vean lesionadas estas personas y que tengan un modo de vida digno y que puedan realizar ciertas capacidades donde su desarrollo como persona, su desarrollo integral y profesional no se vea lesionado por personas
de pocos escrúpulos, ¿sí? Es decir, que personas que se puedan aprovechar de la discapacidad que tienen. También es para proteger los bienes que posean ellos y sus familias, para evitar la pérdida de los mismos. ¿Por qué? Recuerden, cuando una persona es dependiente de algo, como de un alcoholismo, de las apuestas, de la drogadicción, con el afán de que el cuerpo, porque es una necesidad en el cuerpo, es una necesidad física, que el cuerpo necesita estar intoxicado y dejan de trabajar, se ven obligados a conseguir las sustancias o lo que consuman o lo que los haga sentir, entre comillas, esa estabilidad. Pueden incluso malbaratar propiedades, ¿sí? Dar escrituras, dejar escrituras. Incluso se ha sabido de personas que venden a sus hijos, sus familiares, con tal de obtener algunas sustancias. En ese sentido, el juicio de interdicción, yo como profesionista les recomiendo que es una buena opción cuando las personas tienen alguna enfermedad o dependencia a una sustancia o a algo, para evitar que cometan actos de esta situación. En algunos casos se les puede internar en casas especiales con ciertos cuidados para las personas que tengan un tipo de enfermedad, también para evitar que se pierdan o evitar que se vayan a hacer daño ellos mismos. Es por eso que la interdicción como objetivo es, ahora sí, proteger el bien tutelado y proteger a las personas de que ellas mismas se hagan daño, ¿sí? Espero, bueno, pues ahora sí ya estamos terminando como tal con el tema del día de hoy, que es la interdicción dentro de nuestro país. Obviamente cada lugar tiene sus reglas, sus requisitos, pero indispensablemente son los que les comenté. Muchísimas gracias a todos los que se fueron conectando, a los que lo vieron. A los que no pudieron verlo, lo van a ver más al ratito en la repetición de la fanpage de Aikitas Justitia per Humanis, y más tarde ya va a estar en el canal de YouTube para que se vayan suscribiendo y lo puedan ver por completo. Muchísimas gracias, de verdad. No había podido hacer las transmisiones por cuestiones de trabajo. No he estado aquí, he tenido que estar en el interior de la República por cuestiones laborales, pero el día de hoy, antes de irme y partir a Oaxaca, estoy llevando a ustedes la transmisión del día de hoy, así que pues muchísimas gracias en verdad a todos ustedes. Un saludo a Miguel Guerrero, a la doctora Laura Hernández, a todos los que se estuvieron conectando y los que estuvieron por ahí compartiendo el video, muchísimas gracias. El juicio de interdicción, ¿sí?, lo van a encontrar en el Código Civil para la Ciudad de México, Distrito Federal, así como en el Código Civil del Estado de México y los códigos de cada estado, ¿sí? Si tienen algunas dudas en cuanto al tema, algunas otras cuestiones, ya saben dónde encontrarme. Muchísimas gracias de verdad por seguirme en cada transmisión. La siguiente semana, si todo sale bien y si el universo nos los permite, vamos a tener otro tema más con ustedes. Así que pues muchísimas gracias de verdad. Un saludo, yo los voy a saludar por aquí. Y los que tengan algún comentario que hacer lo pueden realizar, siempre y cuando sean comentarios constructivos. Por favor, también pues doy una disculpa por algunas cuestiones que se suscitaron en semanas anteriores por parte de personas de las que ya tomé mis precauciones jurídicas. En su momento voy a dar a conocer los nombres y las imágenes de estas personas
que realizaron todos estos actos y esas amenazas también. Tengo los screenshots, tengo las imágenes, tengo todo, pero obviamente todo eso conlleva un proceso, porque es increíble que siendo personas de medios de comunicación hicieron lo que hicieron. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, en verdad. Espero pronto tener por ahí otras sorpresitas más agradables para ustedes. Muchas gracias. Espero que la música que puse les haya gustado. Es de Paganini. Ya saben que a mí me encanta poner música de fondo instrumental, clásica, barroca, entre otras, incluso hasta mantras he puesto. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Si necesitan, ya saben, asesorías, ya saben cómo contactarme. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. En verdad, yo me despido por el día de hoy deseándoles lo mejor del universo, que siempre los colme de bendiciones. Este programa es por y para ustedes, sin ningún fin de lucro, más que nada es para que ustedes conozcan sobre sus derechos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y en ese sentido pues conozcan un poquito más. No siempre sabemos todo, pero tratamos nosotros como abogados, tratamos de empaparnos de todos los temas. Hay pues materias un poco más complejas, otras menos complejas, pero siempre nos estamos actualizando. Así que no se preocupen, cuento con cédula profesional, porque por ahí decían que yo me hacía pasar por abogada, entre otras cuestiones que son difamaciones, y que bueno, pues ya tomé los actos jurídicos necesarios en esa situación. Cuento con cédula profesional que me avala como abogada. Los trabajos que se hacen, dependiendo del grado de complejidad y de urgencia, es como se van realizando. Algunos se tardan en realizar más días por los trámites o documentos que se necesiten, otros por el tipo de urgencia se les da un poco más de prioridad, pero siempre se hace con calidad, siempre se realiza con calidad. Algunos de ustedes ya saben cómo trabajo. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, cuídense mucho, yo les deseo lo mejor, y ahora sí yo me despido de ustedes. En un ratito ya va a estar la repetición, y más tardecito ya va a estar en el canal de YouTube para que se suscriban. Si lo pueden compartir se los agradecería mucho. Así que cuídense mucho, un saludo para todos y nos vemos la siguiente semana con un programa más de Equitas et Justitia per Humanis, es decir, equidad y justicia por y para la humanidad. Así que bye.